Mis orígenes son de La Macorina, un pequeño poblado perteneciente al pueblo de Pilotos en Consolación del Sur, provincia de Pinar del Río. Allí nací, allí viví con mis padres hasta los 7 años de edad. La vida en ese lugar era una vida muy natural, de hecho no teníamos electricidad, nos alumbrábamos con las luces de las velas o faroles chinos, mechones improvisados con tubos de pasta, con pomos. Nosotros éramos una familia pequeña. Vivíamos con mi abuela paterna, mi hermanita, que es 15 meses más joven que yo, mi mamá y mi papá. Por suerte la casa natal todavía queda allí en pie. Vivíamos rodeados de una bolea de mango muy linda, que para mí era una inmensidad, para mí era un bosque. Teníamos un pozo de agua, el agua no nos faltaba. Recuerdo mi infancia jugando por las tierras aradas, el olor de la tierra arada, los sembrados de tabaco, el agua por los surcos, en la tierra sin zapatos, haciendo mis juguetes de los pomos con yuntas de buey. Recuerdo los inviernos que eran inviernos parecidos a los inviernos de Europa, donde podíamos hacer, por ejemplo, una gelatina encima de la mesa. Cuando llovía, en el tiempo de mango, que nos sentábamos en el portal de la casa y recogíamos mango de las boleas y nos traíamos unas latas con agua y nos poníamos a comer. Y todos los recuerdos de mi familia, en los días festivos, los cochinos asados, el asado en la parrilla, mis tíos, los dulces de mi tía. Había un vecino que hacía décimas en ese tiempo y me dedicó una décima cuando yo nací. La décima dice: yo te recomiendo, Abel, que los niños son felices, que escuches bien lo que dice el comandante Fidel. Y si lo quieres a él, quieres la revolución. Y por esa convicción debes de estudiar primero por ser el primer pionero del núcleo del Morejón. Inconscientemente esa décima la tenía, me la aprendí desde niño, desde que tenía 5 o 6 años me la aprendí y no me la he olvidado nunca. Y esa décima tal vez es la que me ha ayudado en los últimos años a también estar cerca de esta forma de poesía que me gusta muchísimo. El poblado de La Macorina es un lugar del que nunca me he podido ir. Me fui físicamente, pero mentalmente nunca me fui. Siempre he ido a ese lugar, lo mismo en ómnibus que en bicicleta, a visitar a mi familia. Y siempre que voy allí, desde que ya entro, que doblo por el entronque de Piloto en la bicicleta, que ese olor de naturaleza me da, me vienen a la mente todos los recuerdos de la infancia y es una cosa muy linda, es indescriptible esa sensación. Me formé como un artista de las artes visuales gracias al apoyo de mis padres. Desde pequeño me sentí motivado, allá mismo en La Macorina, recuerdo. Y ya cuando nos mudamos hacia la ciudad, esas inclinaciones por las artes plásticas siguieron vigentes. Después estuve en talleres, en círculos de interés en la escuela. Y finalmente pude hacer la prueba en la Escuela Elemental de Arte de acá de Pinar del Río. Y posteriormente estudié en la Escuela Nacional de Arte. Es decir, que mi formación artística se la debo a mis padres, que me apoyaron siempre y me encaminaron. No me guiaron por el camino que ellos pretendían que era el bueno para mí, sino para el camino que yo había seleccionado. Y eso se lo debo mucho a mis padres, fundamentalmente a mi padre, pero a mis padres en general, porque los dos me apoyaron mucho durante mis etapas de estudiante. Después me vinculo a la docencia, estuve vinculado a la docencia siempre en la Escuela Profesional de Artes Plásticas hasta que culminó. Y después Juan Carlos Rodríguez, un gran amigo, artista también de las artes plásticas acá en Pinar del Río, comenzó a pensar en un proyecto un tanto de escuela de arte un poco diferente, un proyecto llamado Farmacia. Y habló conmigo y me convocó para ser profesor de uno de los talleres. Yo acepté y en ese momento me vinculé a un primer taller que él estaba dando que se llama El Ritual al Arte Contemporáneo. Poco a poco el proyecto Farmacia empezó a funcionar. Yo comencé a dar mis clases en uno de los talleres, en un taller de dibujo que doy, que se llama Taller de Dibujo La Rana. En el año 2019 el proyecto Farmacia, Juan Carlos en este caso, fue invitado a la 13 Bienal de La Habana. Y Juan Carlos comenzó a pensar en una serie de obras que se llamaron obras de sitio, donde todo era a partir de la memoria telúrica, es decir, la memoria que el individuo trae desde que nace hasta que se forma como adulto y esa memoria va recopilándola toda la vida. Y gracias a Juan Carlos y al proyecto Farmacia y a la invitación a la Bienal, por supuesto, me vino a la mente aquella vieja idea de más de 40 años de hacer algo en el lugar donde yo nací
y crecí hasta los 7 años de edad. Aquello fue mientras Juan Carlos hablaba en el taller, me vino a la mente. Tanto fue así que cuando él terminó de hablar le dije: Juan Carlos, ya yo tengo mi obra. Mi obra se va a llamar 7 días, porque yo estuve viviendo en ese lugar 7 años. Y voy a estar durante 7 días trabajando en ese lugar. Voy a hacer una gran tela de 7 metros de largo. Me vino todo el momento, yo mientras él hablaba y comentaba de esta idea, de esa magnífica exposición. Yo ya estaba tejiendo en mi mente todas las ideas de hacer las tradiciones del cochino asado, de los mangos. Entonces, bueno, me senté con mis padres y mis padres me empezaron a decir recuerdos y vivencias de esa época, de cuando yo era pequeño, cosas que había olvidado, de los vecinos. Por supuesto, visité varias veces el lugar, también me entrevisté con mi familia, con vecinos. Ellos me contaron también cosas del lugar, anécdotas del lugar. Me busqué dos muchachos jóvenes apasionados del cine, Alfred y Milton. Milton había sido alumno mío de la escuela y me los llevé conmigo para que me tomaran todas las memorias de ese lugar. Hablé con mi padre y mi padre, siempre tan dispuesto, me dijo: sí, yo voy contigo la semana entera para allá. Y se fue conmigo. Estuvimos 9 días en la Macorina en el año 2019 haciendo esta obra de sitio que yo venía pensando hace más de 40 años. Fue una semana maravillosa. Era la primera vez desde que me mudé de ese lugar, la primera vez que compartía con mi padre. Mis primos allí me apoyaron desde que llegué con esa idea loca de poner unas varas en la arboleda, una tela de 7 metros. Ninguno de ellos entendía lo que pasaba, pero todos me ayudaron. Al comienzo, cuando yo llegué a ese lugar, quería improvisar, pero después hice unas pequeñas ideas, las cuales también debatí con mi padre. Me apropié de ciertas formas de trabajar que nunca antes había hecho. Utilicé, por ejemplo, el mango el recuerdo para mí del mango no es solamente una fruta. El mango para mí es como la personalización de mi familia, recreándola con otras historias. Es decir, recreé una historia desde que nací hasta que me mudé para la ciudad donde estaba involucrada toda mi familia. Utilicé también otros colores, quise utilizar los colores sepia, los colores de la tierra. Estuve trabajando esa semana, por la mañana pintaba en el lienzo y por la tarde iba a recorrer todos los caminos que yo recorrí cuando era niño. Los amigos que fueron conmigo me filmaron todo, toda la comunicación con los vecinos, con los parientes que estaban ahí. Bueno, fueron 7 días inolvidables. Fueron 7 días en los cuales volví a revivir, volví a ser un niño. En esos 7 días volví a ser un niño y compartí con mis padres nuevamente en ese lugar. Ya hubo un día de la semana, al final de la semana, que vinieron mis alumnos de la escuela, vino parte de mi familia, compartieron conmigo, los padres de muchos niños. Estuvo Juan Carlos con los otros artistas, con personas de otros países que visitaban, en ese momento estaban trabajando en la Bienal con farmacia. Fueron días inolvidables y lo que nunca iba a saber que iba a ser la última vez que iba a compartir con mis padres en ese lugar. Terminando la Bienal de La Habana, bueno, como todos saben, vino la pandemia, la COVID-19. Mi madre ya empezó a sentirse un poco mal a final del año 2019. A principios del 2020 se le hacen algunas pruebas y fueron resultados tristes, pero bueno, enfrentamos la situación. Mi madre fue operada en junio y comenzó un largo camino de enfermedad. Fue un duro golpe para la familia y nos cambió la vida. Por supuesto que yo tuve que dejar de trabajar, pero ese año y 4 meses que estuve atendiendo a mi madre fue un año difícil. Y en abril del 2021 la vida nos dio un golpe duro. Mi padre de pronto falleció y para nosotros fue difícil porque, bueno, ya no teníamos una parte de nuestra vida, que éramos nuestros padres. Pero bueno, teníamos que seguir luchando por nuestra madre, por la vida de nuestra madre. Y no pude concentrarme en nada importante, en seguir mi obra. Fue difícil porque el cuidado de mi madre no solamente era la parte física, sino la parte emocional, que es difícil. Todo el que cuida a un enfermo sabe cómo es eso. Y nada,
ocurrió lo que nadie espera, ¿no? El 30 de octubre del 2021 mi madre fallece. Fue un duro golpe, pero todos nos sentimos satisfechos de haber hecho algo por ella, de que mantenerle un poco la vida y por lo menos los deseos de vivir. Por supuesto, la muerte de mi padre fue un duro golpe para ella, a pesar de que ya no estaban unidos de matrimonio, los unía una amistad y un cariño de hermanos. Mi madre pasó de un estado físico vivo a ser la madre para la eternidad en nuestra alma. Nunca vamos a olvidar a nuestra madre. Después de que pasara lo inevitable, lo que nadie quería, por supuesto que viene un momento de duelo, un momento de dolor. Sobre el mes de noviembre, apenas con un mes de mi madre haber fallecido, me vino una idea a la mente. Me vino una idea y dije, voy a hacer un homenaje a mi madre. Mi madre falleció con 75 años y por aquello siempre de jugar con los números, como hice con la hora 7 días, dije, voy a hacer un homenaje a mi madre, voy a hacer 75 retratos de mi madre. Fue lo primero que me vino a la mente porque en el mundo de las artes visuales y el dibujo me gusta mucho hacer retratos. Fue una idea loca, pero enseguida me vino un pensamiento, una frase que vi hace muchos años en el cuarto de trabajo de un alumno mío, que dice que un hombre con una idea es un loco hasta que la idea triunfa. Y siempre, desde que vi esa frase, he planteado mi vida desde ese punto de vista. La idea de retratos físicos no me gustó mucho porque hacer retratos, 75 retratos, era demasiado reiterativo, aunque puede ser posible, ¿no? Pero comencé a pensar entonces en unos retratos más bien emocionales de mi madre, de pensamientos, de mis recuerdos durante mi vida con ella. Y aquello un poco fue tanto transformándose en una especie de biografía, algo así. Empecé a investigar, empecé a buscar cosas en internet, empecé a pensar incluso en aspectos de la tradición cubana, autóctona de Cuba, donde hay significados de algunas cosas. Y empecé a buscar eso en internet, empecé a pensar en ella, me senté con mi hermana, empezamos a hacer tormentas de ideas de aspectos de su vida, de lo que a ella le gustaba, de lo que no le gustaba, de sus colores favoritos, de todo, de las historias de la vida. La obra de sitio que hice en el año 2019 fue importante también, de alguna manera, después conversando con varios amigos, específicamente con el amigo Pedro Luis, con el cual he trabajado en los últimos años haciendo audiovisuales. La obra de sitio era el antecedente directo de este homenaje que me trazaba. Y dije, caramba, voy a retomar incluso la forma de trabajar de la obra de sitio, los colores, de alguna manera las formas con las que trabajé. Entonces comencé a investigar y comenzaron a nacer algunas ideas en mi mente que después me busqué una pequeña agendita de hojas blancas que tengo y me sentaba en cualquier esquina de la casa a dibujar las ideas. Comenzó una labor investigativa muy minuciosa. También estaba pensando en qué trabajo esta gran exposición, que son 75 obras. Después apareció una 76, porque ya en el transcurso del año en que estoy trabajando, mi madre cumplió 76 años. Y entonces sí ya tenía claro en mi idea que la última obra iba a ser un retrato físico de ella, un retrato de la forma que yo la veía y con los mismos elementos con los que venía trabajando. Y apareció un papel que tenía por ahí, un papel que incluso me llegó de afuera. Y dije, bueno, el acrílico, el pastel, pueden ser materiales interesantes, que siempre me gustó trabajar con el pastel y nunca lo había hecho tan... Y ya tenía claro, y ahí empecé a tirar las ideas en esa libretica. Empecé poco a poco, me sentaba, hacía 3 ideas, me sentaba, hacía 4 ideas. Trataba de llegar a la síntesis, porque quise también no hacer una obra que fuera para un público elitista, sino que más bien poner elementos primero para provocar al espectador. La idea fundamental que me fui dando cuenta en la medida que fui trazando las ideas de las obras era que tenía que trabajar con elementos que fueran distinguibles por todo tipo de público, porque mi obra siempre ha sido así y me gusta que todo tipo de público sea capaz de ver estos elementos que los
identifique de forma rápida, y al mismo tiempo, a partir de que eran ideas y de que eran historias familiares, porque realmente todas las historias son más bien familiares, íntimas. Lo que más me interesa de la obra de arte es que cuando yo provoque al espectador con estos elementos, ellos tracen otras ideas. También enseguida me vino a la mente la décima. Dije, voy a hacer también 76 décimas de las 76 obras. Empecé a pensar en los títulos me empezaron a salir ortosílabos, y por ahí empecé también a hacer dibujos de las obras y empecé a hacer las décimas, los títulos. El proceso de las décimas fue bonito, fue un proceso arduo, pero también maravilloso. Me centré en dos elementos fundamentales en la obra, que son repetitivos en todas las obras. Son los elementos con los cuales yo identifico a mi madre. Son los elementos con los que yo quiero que las personas vean la parte maternal, la parte de ese amor de hijo hacia ella. Un elemento que puede reconocer todo el mundo de forma fácil. Y un elemento que me dio mi padre, que realmente siempre lo tuve presente, está en mi obra de sitio y está en todas las obras mías ahora. Y comencé un trabajo de creación que ha durado 8 meses. Tanto el proceso de concepción de las ideas como el trabajo propio en cada obra fue muy difícil, fueron momentos muy duros. Cada trazo, cada pincelada era como entrar en el alma de mi madre. Cada obra fue rememorar la vida de mi madre desde mi punto de vista personal, artístico, pero también tocando fibras de su corazón. Fue parir un sentimiento, cada obra fue emoción. Cada vez que hacía un trazo, literalmente soltaba una lágrima, cada vez que hacía un trazo, y fue desgarrador para mí. Fue unir la tristeza con lo artístico para poder llegar a este resultado. Siempre sentí la presencia de mi madre, sentí que ella me guiaba, que ella me susurraba al oído sus ideas, y esto me traía paz, me traía alivio. Fueron días de trabajo intensos, desde la mañana hasta la tarde. Hice alrededor de una obra por día, y fueron momentos muy desgarradores desde el punto de vista emocional y físico. Tuve el apoyo de mi esposa, tuve en los momentos bonitos, pero también en momentos donde tuvo que cuidarme porque tuve alguna enfermedad. También tuve mucho el apoyo de mi hermana, que venía acá, me visitaba, veía el proceso de cada obra. Mi esposa también veía el proceso de cada obra, opinábamos, hablábamos sobre cada obra, hablábamos sobre cada décima. Recibí el apoyo increíble de amigos importantes, amigos que fueron apareciendo a lo largo del trabajo y que me apoyaron no solamente desde el punto de vista espiritual, sino también desde el punto de vista material, porque de hecho los materiales eran muy difíciles. Tenía un grupo de materiales, pero esos amigos a los cuales le debo mucho, realmente, por haberme apoyado. Y desde acá, bueno, mis más extensivas gracias, mis más profundos agradecimientos. Debo decir que la exposición comenzó siendo un homenaje a mi madre, pero en el transcurso de la realización de las obras se convirtió en un homenaje a mi padre también, en un homenaje a mi familia, en un homenaje al lugar donde vi la luz por primera vez y donde di mis primeros pasos hasta los 7 años. Y por qué no también a este lugar donde he estado viviendo por más de 40 años. Pensé en este proyecto un homenaje, pero siempre quise hacer una exposición personal con estas obras, no que quedara solamente en un proyecto. Es un proyecto, como decir, es una serie de obras, de 76 obras, pero el fin de el objetivo fundamental era hacer una exposición personal. Me acerqué a varios lugares, pero toqué las puertas en la Galería Arturo Regueiro con el director Heriberto Acanda, que ya con él ahí he hecho 4 exposiciones personales. Y Heriberto enseguida cogió la idea de forma muy linda, me apoyó, me dijo, sí, vamos a hacerla, ¿qué fecha propones? Y le dije, bueno, propongo el 30 de octubre del 2022, es el mismo día en que mi madre cumple 1 año de fallecida. Comencé a pensar durante todo el tiempo cómo iba a montar las obras, de qué forma, y me vino a la mente una forma que me recordaba a mi madre, evocar la memoria de mi madre a partir de 76 obras, que no son más que el paso de mi mente y de mi mano por su vida para dejar constancia de lo importante que fue en mí y que sigue siendo en mí
y que seguirá siendo en mí hasta que ya yo no exista más en esta tierra, y que va a seguir guiando mis pasos de artista y de persona por muchos años. Estoy bastante complacido con el resultado del proyecto. Por supuesto no estoy completamente satisfecho, porque pienso que un artista no puede estar completamente satisfecho de lo que hace. Siempre tiene que haber un poquito de insatisfacción para hacer mejor cada día. Pero bueno, esta es la propuesta que le traigo al público pinareño, una nueva propuesta a partir de esta idea de homenajear a mi madre con estas 76 obras, y lo que espero es que el público pueda encontrar otros mensajes diferentes a los que yo me propuse, porque como ya digo, son historias bastante familiares, bastante personales, que solamente las personas de mi familia allegada pueden conocerlo, pero lo que me interesa más bien es que las personas se vean reflejadas en cada obra, que el público sea capaz de trazarse sus propias historias a partir de mis historias y de las historias de la familia. Y una exposición diferente que espero que todos disfruten y que por supuesto me den la valoración. Estoy ansioso por saber lo que piensa el público, mi público, sobre esta nueva propuesta, Evocación.